Un grupo de amigas se encontraban pasando una tarde en un río. Esa tarde, todo marchaba bien, pero de un momento a otro, una de ellas comenzó a notar que algo no estaba bien. Sentía como si alguien las estuviera observando. Por eso, comenzó a grabar el entorno sin imaginarse que captaría algo que las aterró por completo. ¿Quién nos anda por ahí? No voy a llevar a los niños. Ay, una pesadilla. ¿Cómo vas a salir de aquí? ¡Lola! Ay, no. La Carol. ¡Carol! ¡Nos andan siguiendo! ¡Vaya! De pronto, la calma se convierte en pánico. En un movimiento de cámara, se logra ver la silueta de una mujer vestida de blanco detrás de un árbol, mirando fijamente al grupo de amigas. La que se encontraba grabando esto se percató al instante y le avisó a sus amigas para que salieran de inmediato de las aguas. Muchos espectadores al ver esto mencionaron que quizás se trata de la mítica Llorona. Quizás, al estar en el río, haya estado recordando aquel fatídico día en el cual ahogó a sus hijos. Aquel fatídico día en el cual ahogó a sus hijos. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Has escuchado alguna vez a la Llorona? ¿La has visto? Házmelo saber en la caja de comentarios. El siguiente video nos llega de la cuenta de TikTok de W Paranormal y muestra imágenes de una cámara de seguridad que muestra el patio trasero de una casa el 4 de septiembre de 2024 a las 3:37 de la mañana. Al principio, solo se ve un patio trasero tranquilo con la piscina, nada fuera de lo común, hasta que de un momento a otro sucede esto. De repente, una extraña figura emerge de la oscuridad y avanza lentamente hacia la piscina. Tras llegar a ella, coloca lo que parecen ser sus manos en el borde y se detiene un instante, como si estuviera mirando a su alrededor. Entonces, en vez de darse la vuelta, la figura retrocede de espaldas antes de desaparecer en la oscuridad. Lo que realmente llama la atención es su postura y sus movimientos, que no parecen ser inmediatamente la forma que la mayoría describiría como un humano. Muchos piensan que esto podría tratarse de un skinwalker o algo mucho más aterrador, pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas al respecto. El siguiente video pertenece a una cuenta de TikTok de un usuario conocido como Cigaretti Spaghetti. Él comenzaría a documentar un suceso realmente extraño después de percibir un extraño olor proveniente de su sótano. Él es un ex militar y reconoció que ese olor en particular era de algo que no estaba vivo.
así que llamó a unos contratistas para que encontraran la fuente. Ellos sospechaban que era una grieta de una de las tuberías del alcantarillado y reemplazaron la sección donde el olor era más fuerte, pero eso no sirvió de nada. Uno de ellos notó una mancha de ladrillos descolorida en el muro del sótano y lo abrió. It's easier just to show you, honestly. It's a train wreck down here. Some but, when they decided that wasn't it, they opened up the wall here and didn't find any dead animals, but they did find that, and that's not even the weirdest part. These are fucking teeth, dude. Yeah, I don't know. I don't know if I'm just tripping out or... Dentro del muro sellado encontraron una herradura, dientes y huesos. En ese momento no le dio mucha importancia, ya que era una casa antigua y estas casas suelen crujir, por lo que no le pareció extraño y siguió adelante. Pero luego de que abrió esa pared, la casa despertó. Al principio eran cosas pequeñas, objetos que no estaban donde lo había dejado, movimientos que se veían por el rabillo del ojo, sonidos por la noche. En el clip que veremos a continuación, comienza a grabar porque ve a su perro comportarse de una forma extraña justo en la puerta que va hacia el sótano. He's been doing this weird shit all day. What's wrong, Joe? There's nothing in there for you, buddy. Come on. Joe. Come on. Entonces, después de esto, sucede algo extraño. Vemos como un vaso se agita solo y cae al suelo. Otra noche, mientras se grababa a sí mismo, notó que algo extraño aparecía por encima de su hombro. Hay una figura alta y oscura justamente detrás de él. Mueve la cámara hacia la estantería y luego vuelve a mirar el televisor. Y es cuando se da cuenta de que esa figura que estaba detrás de él y pudo verla a través del reflejo ya no se encontraba. Puedes ver los libros donde justamente se encontraba esa figura. Luego, las cosas se colocaron aún más extrañas. Una de esas noches, mientras dejó salir a su perro, sucede esto.
un libro sale de la estantería volando por sí solo. Minutos después lo encuentra en el suelo y lo vuelve a dejar en la mesa. El libro que salió volando de la estantería era la Santa Biblia. Al día siguiente, mientras se encontraba en el trabajo, la cámara de seguridad logró captar algo que aún no puede explicar. Se ve como las páginas estuvieran en llamas, lo que nos lleva al clip más reciente. Él se encontraba sentado tocando su piano cuando de repente sucede esto. You okay? Never leave this door open. And I just walked in here. This motherfucker is wide open. Oh my god, I'm so sick of this shit. Mientras estaba tocando el piano, escucha que abren la puerta en algún lugar de la casa detrás de él. Pero, ¿te fijaste en las teclas? Una sola tecla se toca por sí sola en una habitación vacía. Él agarra la cámara sin saber lo que acababa de pasar y se dirige hacia el pasillo. La puerta del sótano se encontraba abierta, la misma puerta que él dice haber cerrado. Es el mismo sótano donde se encontraron los huesos y encontró ese extraño olor. Él era un hombre que se dice ser escéptico, pero ahora le cuesta dormir en su propia casa y comienza a registrar toda eventualidad y postearla en su cuenta de TikTok. Pero cuéntame, ¿qué harías tú en una situación como esta? Smell is back, and I just heard something. Joe, stay. Who's there? Who's there? En el siguiente video vemos a una persona que está sentada en la mesa del comedor, navegando por internet, cuando de repente la cámara de seguridad logra captar algo extraño. Presta atención. Detrás de ella aparece una persona de pie en la oscuridad. Este aterrador video fue grabado con una cámara de seguridad que marca el tiempo que fue captada a las 11:58 de la noche, y según quien subió el video, dice que este hombre se quedó durante 2 minutos completos sin hacer ningún ruido. 2 minutos mirándola fijamente en la oscuridad sin que la chica se percatara de que estaba siendo observada. La persona que subió el video menciona que si alguien conoce a este hombre, ya que ha estado apareciendo en varias casas de la zona. Hasta ahora, nadie lo ha podido reconocer, aunque dicen algunos que podría tratarse de un mimic o quizás algo mucho más aterrador. ¿Qué piensas tú? La siguiente grabación es de hace muchos años. En ella se pueden ver a 2 chicas en una habitación jugando con una litera. Era una grabación inofensiva, incluso graciosa, así que decidieron publicarlo en Facebook.
Semanas después de publicar el video, la madre de quien lo comparte formuló una simple pregunta: ¿de quién es esa mano? Ninguno de ellos se había dado cuenta, así que volvieron a mirar el video. Sin duda alguna, apareció una mano extendida a su lado, de alguien que no estaba allí. Y no había más nadie en esa habitación, solo ellas dos. Por supuesto, intentó explicarlo diciendo que era polvo o un efecto de la cámara, pero cada vez que volvemos a ver esta imagen, nos lleva a una sola conclusión. Sin duda alguna, es una mano. Ve el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú. La siguiente grabación es de un usuario que mientras viajaba en un metro logró ver algo extraño en uno de los vagones. Atentos a la grabación. Al fondo, al final de uno de los vagones, se puede ver una cara pálida de una persona. Es como si se tratara de alguien que ya no se encuentra en este plano existencial. El rostro es inexpresivo, pálido y con ojos profundos. Al menos, eso es lo que piensan muchos al ver este clip, ya que se sabe bien que estas estaciones de metro e incluso los vagones cargan con energía residual de bajo astral de las personas que han perecido en estos lugares. Pero tú, ¿qué piensas que sea esto? Este video lo publiqué hace muchísimos años en mi canal de YouTube, pero vale la pena volverlo a traer, ya que este ha sido uno de los casos más aterradores que he traído, además de que quizás haya muchos espectadores que aún no lo han visto. El video original fue publicado en YouTube en noviembre de 2011 por un hombre llamado Tim. Él documentó la exploración de una casa abandonada que él y dos amigos habían estado escuchando historias durante casi un año. Supuestamente era utilizada para adoradores satánicos que tomaban esta casa para hacer rituales. Curiosos de saber si había algo dentro de esta, decidieron ir a investigar, sin imaginar que esa sería una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Whoa. Dude, are you okay? Hey, God. Dude, hey, man, it's not. The doll's big, bro. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Well. Did you hear that? Oh my God! Go! Go! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, the police are open. Okay, we gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go! What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's John? What? Dude, come on. Okay. Did you hear that? Fuck. Oh my God. Oh shit. Who is it? Who is it? John. Oh my God. Go! I don't know, where are we? Guys, I'm sorry. It's fine. John. Let's go home. John. Let's go. Leave me alone. Dude, shut the camera off. Cuando los chicos estaban explorando, de repente suena un acordeón en medio de la oscuridad. Segundos después, otro ruido metálico lo sobrepasa, lo que hace que los chicos salgan corriendo hacia la salida. Durante la huida,
uno de los amigos de Tim, John, es atacado por algo que no logra identificar. Afortunadamente, John no resultó gravemente herido y los tres lograron escapar del lugar. Ellos mencionan que nunca volvieron a pisar esta casa, ya que algo estaba allí, algo que no pueden explicar. Quizás se haya tratado de algún vagabundo que quiso hacerles daño, o peor aún, algo que nuestras mentes no pueden explicar. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. La siguiente grabación la subió José García en su cuenta de TikTok. Él es un joven que se dedica a hacer Uber por las noches y comparte sus anécdotas a través de su cuenta. Una noche, mientras realizaba su rutina de trabajo, tomó como pasajera a una señora que llevaba una veladora en sus manos. Sin imaginarlo, captaría algo que hasta día de hoy le sigue causando pesadillas. Mucha gente me pregunta que por qué no descanso. Yo no descanso ni un día. Yo trabajo en el Uber de lunes a domingo. Pero porque está la papa. Mientras más días trabajes, más horas trabajes, te haces una feria. Déjenme, espérenme porque tengo pasaje. Pero te haces una lana, o sea, la verdad. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿A nombre de Claudia? Sí. Ok, iniciamos su viaje. ¿Ya descansar? Pues sí, más o menos. ¿Por qué más o menos? Disculpe la pregunta. Porque quiero que me lleve al destino donde le pedí, por favor. Sí. De hecho, estamos aquí cerquita, ¿eh? Me aparece aquí súper cerca. Sí. Pero nada más que no... Me aparece como una avenida. Sí, es un parque, una plaza. ¿Y esa veladora, señora? Disculpe. Pues la llevo para ponerla ahí a un lado del columpio donde mi hijo tuvo un accidente y pues ya no está aquí en este mundo, ¿verdad? Ay, no me diga, discúlpeme, yo ando de Ya preguntar. pasaron 3 años y cada año vengo a ponerle su veladora. Lo siento, de verdad, no sabía. Pero qué bueno, señora, me da gusto porque eso creo que le hace sentir paz. Sí, tranquilidad. Fíjese que yo tengo Siento una... como si estuviera con él. Exactamente. Yo tengo una tía que su hijo también se fue desgraciadamente de este mundo y no fue ni al velorio, no asistió a esos momentos difíciles. Hay gente que no puede. Qué valentía la suya, de verdad. Y pues lo siento mucho, discúlpeme. Pues sí, es muy duro, ¿verdad? Pero pues tiene uno que Sí. pasar esos momentos tristes. Me marca, es en este parque, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, no, pues le deseo de verdad lo mejor y pues que encuentre paz, ¿verdad? Y que siga recordando a su hijo pues de una manera muy bonita. ¿Me podría esperar un momentito? No me voy a tardar. Claro que sí, señora, sí, yo le espero. Sí, porque igual es peligroso, cuidado. Siento que la cagué, mi gente. Yo la neta soy muy preguntón, pero porque como la vi con una veladora, pues quería preguntarle, o sea. Pero la neta la cagué. Pero bueno, la voy a esperar. No mames. No mames, no mames. Güey, ¿ya vieron? Hay un niño en el columpio. Hay un perrito a un lado. ¿Qué pedo? A ver, tengo que decirle. Es el hijo del que está hablando. No mames. Señora. Señora, ahí está su hijo. No mames. Aquí estaba su hijo, señora. No estés jugando con eso, por favor, joven. No, aquí estaba. Lo vi desde el carro. Si no, créame que no me hubiera bajado a decirle. No estés jugando con eso. No me quedes muy sagrado para mí. ¿Y el perro? Ay, no manches. Sí, el perro también falleció. El perro venía con nosotros y con el niño. Discúlpeme, señora. La espero en el carro, discúlpeme.
Pero es que, señora, el columpio se está moviendo. Yo vi al niño ahí. Tenía como vendada la cabeza. Este es el aire. Esto es muy sagrado para mí. Déjeme sola, por favor. No mames, no mames, no mames. De repente, mientras él estaba esperando que regresara su cliente, logró ver que en el parque donde la dejó había un niño en el columpio, tal como ella le indicó en el recorrido. Al bajarse del auto y dirigirse al lugar, se topa con la sorpresa de que esa señora se encontraba totalmente sola. Pero esto no sería lo único que compartiría, ya que días después, mientras él pasaba por el mismo lugar cerca de un puente, logró captar lo siguiente. Aquí está con madre para correr, incluso para nada más caminar o trotar. Dicen que con 10,000 pasos al día. No mames. Güey, ¿qué pedo? No mames. A la verga, güey. ¿Sí ven? Ay, güey. No mames. ¿Se escuchan? Se escuchan niños. Vete a la verga, güey. No mames. No mames. Güey, ¿sí escucharon? Niño. No mames, no mames, no mames, no mames. Se escuchan como pisadas. No mames, ya no hay nadie, güey. Ya no está. Niño. Verga, güey. ¿Se vieron? What the fuck? ¿Qué pedo? Niño. Niño. Vete a la mierda. No mames, voy a seguir mi caminata de última vuelta y mejor me voy, güey. Hay quienes piensan que desde esa noche algo se le adhirió a él, algo que no es de este mundo. Muchos hablan de que posiblemente se trate del fantasma de aquel niño que ahora lo persigue, aunque otros también opinan que podría tratarse de una entidad de bajo astral que quiere poseerlo. Pero déjame saber qué piensas tú en la sección de comentarios y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.